Práctica número 1 de reacciones de combinación para cuarto de secundaria. Nuestro primer ejercicio dice sodio más oxígeno y se debe completar la ecuación química. Como nuestro primer paso es completar la ecuación química, tenemos que fijarnos qué tipo de ecuación es. Dice, es una reacción de combinación. La palabra combinación a nosotros nos da a entender que se deben juntar, que deben estar pegaditos, juntitos, mas no separados. Separados no, porque combinarse es juntarse. Es decir, este sodio y este oxígeno deben estar juntos. Bien, antes de hacer el limpio aquí, voy a hacer el borrador. ¿Ya? Tenemos al sodio, que me ha dado el ejercicio, y también escribo al oxígeno, que me ha dado el ejercicio. ¿Por qué he escrito primero al sodio? ¿Por qué no he puesto primero al oxígeno? Porque es ley de la química, nunca va a cambiar. Primero se escribe al elemento electropositivo, quiere decir al que tiene el número de oxidación positiva. En este caso, el sodio vale +1. Luego, dice, se escribe al oxígeno. ¿Por qué? Porque el oxígeno tiene número de oxidación negativa. El oxígeno entonces es un elemento electronegativo. ¿Qué va a pasar? Estos dos al juntarse, al combinarse, intercambian sus números de oxidación. El 1 que está aquí positivo es este 1, sin su signo. El 2 que está aquí arriba del oxígeno es este 2, pero sin su signo. Intercambian sus números de oxidación. ¿Y qué va a pasar? Se juntan, se combinan, intercambian y hay un momento en que se estabilizan. Y esa estabilidad nosotros la vamos a escribir aquí, lo que les estoy diciendo, lo que nosotros llamamos en limpio. Esto que hemos hecho en este cuadrito es un borrador. Ustedes ya deberían saber hacer eso en sus cabezas, pero si todavía no saben, lo hacen a un costadito de la hoja como yo he hecho. ¿Para qué? Para no olvidarse que se intercambia, que hay un uno imaginario, etc. Bien, ahora aquí está en limpio. Esta parte antes de la flecha se llama reactivos y la parte después de la flecha se llama productos. Bien, estos dos elementos se han combinado, están juntos, han intercambiado sus números de oxidación y nos da esto. Ese es el resultado. Bien, pero este ejercicio no acaba aquí, tiene un segundo paso. El segundo paso de este ejercicio dice igualar la ecuación química. Se debe igualar. Antes de igualar, aquí, como estamos haciendo paso por paso el ejercicio, se los he puesto unos unos que son imaginarios. No me he inventado, son imaginarios. Delante de este sodio hay un 1 imaginario, es este 1, es imaginario. Después, aquí hay un subíndice 1 imaginario. Para el oxígeno, 1 imaginario. Ya no, este 2 ya no puede ser imaginario porque ya se puede escribir. Solo el 1 se sobreentiende, por eso decimos imaginario. Delante del óxido del sodio también tenemos a este 1 imaginario. El sodio ya no, porque ha intercambiado con el oxígeno, tiene 2, pero el oxígeno tiene 1, porque ha intercambiado con el sodio. Ese es imaginario, no se escribe, el 1 no se escribe. Bien, continuamos. Para igualar esta ecuación química, se lo debe de hacer por un método que le vamos a llamar el método del simple tanteo. ¿Cómo es simple tanteo? Si ustedes no tienen un instrumento de medida y van a comprar algo, le dicen, vendeme 1 libra de azúcar, pero la señora que les va a vender no tiene para medir 1 libra de azúcar. Y les va a dar medidito 1,5 vasos. Eso es 1 libra de azúcar para la señora. ¿Es cabalito? No. Le va a echar un poquito más y luego se va a arrepentir de darles mucho, lo va a sacar un poquito y tanteando 1 libra les va a entregar en la bolsita. Eso es tantear, es ver
un poquito más, un poquito menos. Yo he visto así, he hecho el tanteo. Este 4 tal vez no funcionaba, tal vez funcionaba con el 2. Aquí tal vez al hacer primero he puesto 3, no ha funcionado, pero ahora le he puesto 2 y ahora ha funcionado. Eso es el simple tanteo. Hay que inventar un número y hay que ver que funciona. Bien, nuestra ecuación queda así. Yo le he puesto en vez del 1, 4 y en vez del 1 imaginario, 2. Con esos dos números se igualan. Pero ¿cómo sé que realmente es igual? Con esta tablita. Esta tablita me ayuda a organizar a los elementos antes de la reacción y después de la reacción química. Esta E significa elemento, ¿ya? Está abreviado. ¿Qué elementos tenemos en nuestra ecuación? Tenemos al sodio y tenemos al oxígeno, no hay más. Antes de la flecha están el sodio y el oxígeno. Después de la flecha el sodio y el oxígeno, no hay más, solo son estos dos. Bien. Ahora, este R significa reactivo. Los reactivos son los que están antes de la flecha. Y esta P significa producto. Los productos son los que están después de la flecha. Ahora tenemos que tener las mismas cantidades. Por eso multiplico como en matemática. 4. Este 4 debe multiplicar a este 1. 4 por 1, 4. Aquí he puesto el 4. Antes de la flecha para el sodio. Ahora voy a ir, después de la flecha voy a buscar al sodio. Aquí está el sodio. Y voy a multiplicar. 2 por 2 también había sido 4. Entonces el sodio está ok, está igualado. Hay la misma cantidad de sodios antes de la flecha y hay la misma cantidad de sodios después de la flecha. Como ya está igualado el sodio, voy a ir al oxígeno. Primero antes de la flecha. 1 por 2 es este 2. Ahora después de la flecha, busco al oxígeno. Aquí está, con un 1 imaginario. 1 por 2, 2. Y el oxígeno también está igualado. Eso quiere decir que he tanteado bien, he hecho bien. Estos dos pasos que estoy haciendo aquí, que estoy haciendo a detalle, son borradores. ¿Cómo se debe escribir el limpio? El limpio quedaría así. Los unos imaginarios no se escriben, se sobreentienden. Pero a partir del 2, ustedes ya deben de escribir el número. Y ahí ha terminado el ejercicio número 1. Gracias, jóvenes. Práctica número 1 de reacciones de combinación para cuarto de secundaria. Nuestro primer ejercicio dice sodio más oxígeno y se debe completar la ecuación química. Como nuestro primer paso es completar la ecuación química, tenemos que fijarnos qué tipo de ecuación es. Dice, es una reacción de combinación. La palabra combinación a nosotros nos da a entender que se deben juntar, que deben estar pegaditos, juntitos, mas no separados. Separados no, porque combinarse es juntarse. Es decir, este sodio y este oxígeno deben estar juntos. Bien, antes de hacer el limpio aquí, voy a hacer el borrador. ¿Ya? Tenemos al sodio, que me ha dado el ejercicio, y también escribo al oxígeno, que me ha dado el ejercicio. ¿Por qué he escrito primero al sodio? ¿Por qué no he puesto primero al oxígeno? Porque es ley de la química, nunca va a cambiar. Primero se escribe al elemento electropositivo, quiere decir al que tiene el número de oxidación positiva. En este caso, el sodio vale más 1. Luego, dice, se escribe al oxígeno. ¿Por qué? Porque el oxígeno tiene número de oxidación negativa. El oxígeno entonces es un elemento electronegativo. ¿Qué va a pasar? Estos dos al juntarse, al combinarse, intercambian sus números de oxidación. El 1 que está aquí positivo es este 1, sin su signo. El 2 que está aquí arriba del oxígeno es este 2, pero sin su signo. Intercambian sus números de oxidación.
¿Y qué va a pasar? Se juntan, se combinan, intercambian y hay un momento en que se estabilizan. Y esa estabilidad nosotros la vamos a escribir aquí, lo que les estoy diciendo, lo que nosotros llamamos en limpio. Esto que hemos hecho en este cuadrito es un borrador. Ustedes ya deberían saber hacer eso en sus cabezas, pero si todavía no saben, lo hacen a un costadito de la hoja como yo he hecho. ¿Para qué? Para no olvidarse que se intercambia, que hay un uno imaginario, etc. Bien, ahora aquí está en limpio. Esta parte antes de la flecha se llama reactivos y la parte después de la flecha se llama productos. Bien, estos dos elementos se han combinado, están juntos, han intercambiado sus números de oxidación y nos da esto. Ese es el resultado. Bien, pero este ejercicio no acaba aquí, tiene un segundo paso. El segundo paso de este ejercicio dice igualar la ecuación química. Se debe igualar. Antes de igualar, aquí, como estamos haciendo paso por paso el ejercicio, se los he puesto unos unos que son imaginarios. No me he inventado, son imaginarios. Delante de este sodio hay un 1 imaginario, es este 1, es imaginario. Después, aquí hay un subíndice 1 imaginario. Para el oxígeno, 1 imaginario. Ya no, este 2 ya no puede ser imaginario porque ya se puede escribir. Solo el 1 se sobreentiende, por eso decimos imaginario. Delante del óxido del sodio también tenemos a este 1 imaginario. El sodio ya no, porque ha intercambiado con el oxígeno, tiene 2, pero el oxígeno tiene 1, porque ha intercambiado con el sodio. Ese es imaginario, no se escribe, el 1 no se escribe. Bien, continuamos. Para igualar esta ecuación química, se lo debe de hacer por un método que le vamos a llamar el método del simple tanteo. ¿Cómo es simple tanteo? Si ustedes no tienen un instrumento de medida y van a comprar algo, le dicen, vendeme 1 libra de azúcar, pero la señora que les va a vender no tiene para medir 1 libra de azúcar. Y les va a dar medidito 1,5 vasos. Eso es 1 libra de azúcar para la señora. ¿Es cabalito? No. Le va a echar un poquito más y luego se va a arrepentir de darles mucho, lo va a sacar un poquito y tanteando 1 libra les va a entregar en la bolsita. Eso es tantear, es ver un poquito más, un poquito menos. Yo he visto así, he hecho el tanteo. Este 4 tal vez no funcionaba, tal vez funcionaba con el 2. Aquí tal vez al hacer primero he puesto 3, no ha funcionado, pero ahora le he puesto 2, ahora ha funcionado. Eso es el simple tanteo. Hay que inventar un número y hay que ver que funciona. Bien, nuestra ecuación queda así. Yo le he puesto en vez del 1, 4 y en vez del 1 imaginario, 2. Con esos dos números se igualan. Pero ¿cómo sé que realmente es igual? Con esta tablita. Esta tablita me ayuda a organizar a los elementos antes de la reacción y después de la reacción química. Esta E significa elemento, ¿ya? Está abreviado. ¿Qué elementos tenemos en nuestra ecuación? Tenemos al sodio y tenemos al oxígeno, no hay más. Antes de la flecha están el sodio y el oxígeno. Después de la flecha el sodio y el oxígeno, no hay más, solo son estos dos. Bien. Ahora, este R significa reactivo. Los reactivos son los que están antes de la flecha. Y esta P significa producto. Los productos son los que están después de la flecha. Ahora tenemos que tener las mismas cantidades. Por eso multiplico como en matemática. 4. Este 4 debe multiplicar a este 1. 4 por 1, 4. Aquí he puesto el 4. Antes de la flecha para el sodio. Ahora voy a ir, después de la flecha, voy a buscar al sodio. Aquí está el sodio. Y voy a multiplicar. 2 por 2 también había sido 4. Entonces el sodio está ok, está igualado. Hay la misma cantidad de sodios antes de la flecha y hay la misma cantidad de sodios después de la flecha.
Como ya está igualado el sodio, voy a ir al oxígeno. Primero, antes de la flecha. 1 por 2 es este 2. Ahora, después de la flecha, busco al oxígeno. Aquí está, con un 1 imaginario. 1 por 2, 2. Y el oxígeno también está igualado. Eso quiere decir que he tanteado bien, he hecho bien. Estos dos pasos que estoy haciendo aquí, que estoy haciendo a detalle, son borradores. ¿Cómo se debe escribir el limpio? El limpio quedaría así. Los unos imaginarios no se escriben, se sobreentienden. Pero a partir del 2, ustedes ya deben de escribir el número. Y ahí ha terminado el ejercicio número 1. Gracias, jóvenes. Práctica número 1 de reacciones de combinación para cuarto de secundaria. Nuestro primer ejercicio dice sodio más oxígeno y se debe completar la ecuación química. Como nuestro primer paso es completar la ecuación química, tenemos que fijarnos qué tipo de ecuación es. Dice, es una reacción de combinación. La palabra combinación a nosotros nos da a entender que se deben juntar, que deben estar pegaditos, juntitos, mas no separados. Separados no, porque combinarse es juntarse. Es decir, este sodio y este oxígeno deben estar juntos. Bien, antes de hacer el limpio aquí, voy a hacer el borrador. ¿Ya? Tenemos al sodio, que me ha dado el ejercicio, y también escribo al oxígeno, que me ha dado el ejercicio. ¿Por qué he escrito primero al sodio? ¿Por qué no he puesto primero al oxígeno? Porque es ley de la química, nunca va a cambiar. Primero se escribe al elemento electropositivo, quiere decir al que tiene el número de oxidación positiva. En este caso, el sodio vale más 1. Luego, dice, se escribe al oxígeno. ¿Por qué? Porque el oxígeno tiene número de oxidación negativa. El oxígeno entonces es un elemento electronegativo. ¿Qué va a pasar? Estos dos al juntarse, al combinarse, intercambian sus números de oxidación. El 1 que está aquí positivo es este 1, sin su signo. El 2 que está aquí arriba del oxígeno es este 2, pero sin su signo. Intercambian sus números de oxidación. ¿Y qué va a pasar? Se juntan, se combinan, intercambian y hay un momento en que se estabilizan. Y esta estabilidad nosotros la vamos a escribir aquí, lo que les estoy diciendo, lo que nosotros llamamos en limpio. Esto que hemos hecho en este cuadrito es un borrador. Ustedes ya deberían saber hacer eso en sus cabezas. Pero si todavía no saben, lo hacen a un costadito de la hoja como yo he hecho. ¿Para qué? Para no olvidarse que se intercambia, que hay un uno imaginario, etc. Bien, ahora aquí está en limpio. Esta parte antes de la flecha se llama reactivos y la parte después de la flecha se llama productos. Bien, estos dos elementos se han combinado, están juntos, han intercambiado sus números de oxidación y nos da esto. Ese es el resultado. Bien, pero este ejercicio no acaba aquí, tiene un segundo paso. El segundo paso de este ejercicio dice igualar la ecuación química. Se debe igualar. Antes de igualar, aquí, como estamos haciendo paso por paso el ejercicio, se los he puesto unos unos que son imaginarios. No me he inventado, son imaginarios. Delante de este sodio hay un 1 imaginario, es este 1 es imaginario. Después, aquí hay un subíndice 1 imaginario. Para el oxígeno, 1 imaginario. Ya no, este 2 ya no puede ser imaginario porque ya se puede escribir. Solo el 1 se sobreentiende, por eso decimos imaginario. Delante del óxido del sodio también tenemos a este 1 imaginario. El sodio ya no, porque ha intercambiado con el oxígeno, tiene 2. Pero el oxígeno tiene 1, porque ha intercambiado con el sodio. Ese es imaginario.
no se escribe, el 1 no se escribe. Bien, continuamos. Para igualar esta ecuación química, se lo debe de hacer por un método que le vamos a llamar el método del simple tanteo. ¿Cómo es simple tanteo? Si ustedes no tienen un instrumento de medida y van a comprar algo, le dicen, vendeme 1 libra de azúcar, pero la señora que les va a vender no tiene para medir 1 libra de azúcar. Y les va a dar medidito 1,5 vasos. Eso es 1 libra de azúcar para la señora. ¿Es cabalito? No. Le va a echar un poquito más y luego se va a arrepentir de darles mucho, lo va a sacar un poquito y tanteando 1 libra les va a entregar en la bolsita. Eso es tantear, es ver un poquito más, un poquito menos. Yo he visto así, he hecho el tanteo. Este 4 tal vez no funcionaba, tal vez funcionaba con el 2. Aquí tal vez al hacer primero he puesto 3, no ha funcionado, pero ahora le he puesto 2 y ahora ha funcionado. Eso es el simple tanteo. Hay que inventar un número y hay que ver que funcione. Bien, nuestra ecuación queda así. Yo le he puesto en vez del 1, 4 y en vez del 1 imaginario, 2. Con esos dos números se igualan. Pero ¿cómo sé que realmente es igual? Con esta tablita. Esta tablita me ayuda a organizar a los elementos antes de la reacción y después de la reacción química. Esta E significa elemento, ¿ya? Está abreviado. ¿Qué elementos tenemos en nuestra ecuación? Tenemos al sodio y tenemos al oxígeno, no hay más. Antes de la flecha están el sodio y el oxígeno. Después de la flecha el sodio y el oxígeno, no hay más, solo son estos dos. Bien. Ahora, este R significa reactivo. Los reactivos son los que están antes de la flecha. Y esta P significa producto. Los productos son los que están después de la flecha. Ahora tenemos que tener las mismas cantidades. Por eso multiplico como en matemática. 4. Este 4 debe multiplicar a este 1. 4 por 1, 4. Aquí he puesto el 4. Antes de la flecha para el sodio. Ahora voy a ir, después de la flecha, voy a buscar al sodio. Aquí está el sodio. Y voy a multiplicar. 2 por 2 también había sido 4. Entonces el sodio está ok, está igualado. Hay la misma cantidad de sodios antes de la flecha y hay la misma cantidad de sodios después de la flecha. Como ya está igualado el sodio, voy a ir al oxígeno. Primero antes de la flecha. 1 por 2 es este 2. Ahora después de la flecha, busco al oxígeno. Aquí está, con un 1 imaginario. 1 por 2, 2. Y el oxígeno también está igualado. Eso quiere decir que he tanteado bien, he hecho bien. Estos dos pasos que estoy haciendo aquí, que estoy haciendo a detalle, son borradores. ¿Cómo se debe escribir el limpio? El limpio quedaría así. Los unos imaginarios no se escriben, se sobreentienden. Pero a partir del 2, ustedes ya deben de escribir el número. Y ahí ha terminado el ejercicio número 1. Gracias por venir. Práctica número 1 de reacciones de combinación para cuarto de secundaria. Nuestro primer ejercicio dice sodio más oxígeno y se debe completar la ecuación química. Como nuestro primer paso es completar la ecuación química, tenemos que fijarnos qué tipo de ecuación es. Dice, es una reacción de combinación. La palabra combinación a nosotros nos da a entender que se deben juntar, que deben estar pegaditos, juntitos, mas no separados. Separados no, porque combinarse es juntarse. Es decir, este sodio y este oxígeno deben estar juntos. Bien, antes de hacer el limpio aquí, voy a hacer el borrador. ¿Ya? Tenemos al sodio, que me ha dado el ejercicio, y también escribo al oxígeno, que me ha dado el ejercicio.
¿Por qué he escrito primero al sodio? ¿Por qué no he puesto primero al oxígeno? Porque es ley de la química, nunca va a cambiar. Primero se escribe al elemento electropositivo, quiere decir al que tiene el número de oxidación positiva. En este caso, el sodio vale +1. Luego, dice, se escribe al oxígeno. ¿Por qué? Porque el oxígeno tiene número de oxidación negativa. El oxígeno entonces es un elemento electronegativo. ¿Qué va a pasar? Estos dos al juntarse, al combinarse, intercambian sus números de oxidación. El 1 que está aquí positivo es este 1, sin su signo. El 2 que está aquí arriba del oxígeno es este 2, pero sin su signo. Intercambian sus números de oxidación. ¿Y qué va a pasar? Se juntan, se combinan, intercambian y hay un momento en que se estabilizan. Y esta estabilidad nosotros la vamos a escribir aquí, lo que les estoy diciendo, lo que nosotros llamamos en limpio. Esto que hemos hecho en este cuadrito es un borrador. Ustedes ya deberían saber hacer eso en sus cabezas, pero si todavía no saben, lo hacen a un costadito de la hoja como yo he hecho. ¿Para qué? Para no olvidarse que se intercambia, que hay un uno imaginario, etc. Bien, ahora aquí está en limpio. Esta parte antes de la flecha se llama reactivos y la parte después de la flecha se llama productos. Bien, estos dos elementos se han combinado, están juntos, han intercambiado sus números de oxidación y nos da esto. Ese es el resultado. Bien, pero este ejercicio no acaba aquí, tiene un segundo paso. El segundo paso de este ejercicio dice igualar la ecuación química. Se debe igualar. Antes de igualar, aquí, como estamos haciendo paso por paso el ejercicio, se los he puesto unos unos que son imaginarios. No me he inventado, son imaginarios. Delante de este sodio hay un 1 imaginario, es este 1, es imaginario. Después, aquí hay un subíndice 1 imaginario. Para el oxígeno, 1 imaginario. Ya no, este 2 ya no puede ser imaginario porque ya se puede escribir. Solo el 1 se sobreentiende, por eso decimos imaginario. Delante del óxido del sodio también tenemos a este 1 imaginario. El sodio ya no, porque ha intercambiado con el oxígeno, tiene 2, pero el oxígeno tiene 1, porque ha intercambiado con el sodio. Ese es imaginario, no se escribe, el 1 no se escribe. Bien, continuamos. Para igualar esta ecuación química, se lo debe de hacer por un método que le vamos a llamar el método del simple tanteo. ¿Cómo es simple tanteo? Si ustedes no tienen un instrumento de medida y van a comprar algo, le dicen, vendeme 1 libra de azúcar, pero la señora que les va a vender no tiene para medir 1 libra de azúcar. Y les va a dar medidito 1,5 vasos. Eso es 1 libra de azúcar para la señora. ¿Es cabalito? No. Le va a echar un poquito más y luego se va a arrepentir de darles mucho, lo va a sacar un poquito y tanteando 1 libra les va a entregar en la bolsita. Eso es tantear, es ver un poquito más, un poquito menos. Yo he visto así, he hecho el tanteo. Este 4 tal vez no funcionaba, tal vez funcionaba con el 2. Aquí tal vez al hacer primero he puesto 3, no ha funcionado, pero ahora le he puesto 2 y ahora ha funcionado. Eso es el simple tanteo. Hay que inventar un número y hay que ver que funciona. Bien, nuestra ecuación queda así. Yo le he puesto en vez del 1, 4 y en vez del 1 imaginario, 2. Con esos dos números se iguala. Pero ¿cómo sé que realmente es igual? Con esta tablita. Esta tablita me ayuda a organizar a los elementos antes de la reacción y después de la reacción química. Esta E significa elemento, ¿ya? Está abreviado. ¿Qué elementos tenemos en nuestra ecuación? Tenemos al sodio y tenemos al oxígeno, no hay más. Antes de la flecha están el sodio y el oxígeno. Después de la flecha el sodio y el oxígeno, no hay más, solo son estos dos. Bien. Ahora,
Este R significa reactivo. Los reactivos son los que están antes de la flecha. Y esta P significa producto. Los productos son los que están después de la flecha. Ahora tenemos que tener las mismas cantidades. Por eso multiplico como en matemática. 4. Este 4 debe multiplicar a este 1. 4 por 1, 4. Aquí he puesto el 4. Antes de la flecha para el sodio. Ahora voy a ir, después de la flecha, voy a buscar al sodio. Aquí está el sodio. Y voy a multiplicar. 2 por 2 también había sido 4. Entonces el sodio está ok, está igualado. Hay la misma cantidad de sodios antes de la flecha y hay la misma cantidad de sodios después de la flecha. Como ya está igualado el sodio, voy a ir al oxígeno. Primero antes de la flecha. 1 por 2 es este 2. Ahora después de la flecha, busco al oxígeno. Aquí está con un 1 imaginario. 1 por 2, 2. Y el oxígeno también está igualado. Eso quiere decir que he tanteado bien, he hecho bien. Estos dos pasos que estoy haciendo aquí, que estoy haciendo a detalle, son borradores. ¿Cómo se debe escribir el limpio? El limpio quedaría así. Los unos imaginarios no se escriben, se sobreentienden. Pero a partir del 2, ustedes ya deben de escribir el número. Y ahí ha terminado el ejercicio número 1. Gracias, jóvenes. Práctica número 1 de reacciones de combinación para cuarto de secundaria. Nuestro primer ejercicio dice sodio más oxígeno y se debe completar la ecuación química. Como nuestro primer paso es completar la ecuación química, tenemos que fijarnos qué tipo de ecuación es. Dice, es una reacción de combinación. La palabra combinación a nosotros nos da a entender que se deben juntar, que deben estar pegaditos, juntitos, mas no separados. Separados no, porque combinarse es juntarse. Es decir, este sodio y este oxígeno deben estar juntos. Bien, antes de hacer el limpio aquí, voy a hacer el borrador. ¿Ya? Tenemos al sodio, que me ha dado el ejercicio, y también escribo al oxígeno, que me ha dado el ejercicio. ¿Por qué he escrito primero al sodio? ¿Por qué no he puesto primero al oxígeno? Porque es ley de la química, nunca va a cambiar. Primero se escribe al elemento electropositivo, quiere decir al que tiene el número de oxidación positiva. En este caso, el sodio vale más 1. Luego, dice, se escribe al oxígeno. ¿Por qué? Porque el oxígeno tiene número de oxidación negativa. El oxígeno entonces es un elemento electronegativo. ¿Qué va a pasar? Estos dos al juntarse, al combinarse, intercambian sus números de oxidación. El 1 que está aquí positivo es este 1, sin su signo. El 2 que está aquí arriba del oxígeno es este 2, pero sin su signo. Intercambian sus números de oxidación. ¿Y qué va a pasar? Se juntan, se combinan, intercambian y hay un momento en que se estabilizan. Y esa estabilidad nosotros la vamos a escribir aquí, lo que les estoy diciendo, lo que nosotros llamamos el limpio. Esto que hemos hecho en este cuadrito es un borrador. Ustedes ya deberían saber hacer eso en sus cabezas, pero si todavía no saben, lo hacen a un costadito de la hoja como yo he hecho. ¿Para qué? Para no olvidarse que se intercambia, que hay un uno imaginario, etc. Bien, ahora aquí está en limpio. Esta parte antes de la flecha se llama reactivos y la parte después de la flecha se llama productos. Bien, estos dos elementos se han combinado, están juntos, han intercambiado sus números de oxidación y nos da esto. Ese es el resultado. Bien, pero este ejercicio no acaba aquí, tiene un segundo paso.
El segundo paso de este ejercicio dice igualar la ecuación química. Se debe igualar. Antes de igualar, aquí, como estamos haciendo paso por paso el ejercicio, se los he puesto unos unos que son imaginarios. No me he inventado, son imaginarios. Delante de este sodio hay un 1 imaginario. Es este 1, es imaginario. Después, aquí hay un subíndice 1 imaginario. Para el oxígeno, 1 imaginario. Ya no, este 2 ya no puede ser imaginario porque ya se puede escribir. Solo el 1 se sobreentiende, por eso decimos imaginario. Delante del óxido del sodio también tenemos a este 1 imaginario. El sodio ya no, porque ha intercambiado con el oxígeno, tiene 2, pero el oxígeno tiene 1, porque ha intercambiado con el sodio. Ese es imaginario, no se escribe, el 1 no se escribe. Bien, continuamos. Para igualar esta ecuación química, se lo debe de hacer por un método que le vamos a llamar el método del simple tanteo. ¿Cómo es simple tanteo? Si ustedes no tienen un instrumento de medida y van a comprar algo, le dicen, vendeme 1 libra de azúcar, pero la señora que les va a vender no tiene para medir 1 libra de azúcar. Y les va a dar medidito 1,5 vasos. Eso es 1 libra de azúcar para la señora. ¿Es cabalito? No. Le va a echar un poquito más y luego se va a arrepentir de darles mucho, lo va a sacar un poquito y tanteando 1 libra les va a entregar en la bolsita. Eso es tantear, es ver un poquito más, un poquito menos. Yo he visto así, he hecho el tanteo. Este 4 tal vez no funcionaba, tal vez funcionaba con el 2. Aquí tal vez al hacer primero he puesto 3, no ha funcionado, pero ahora le he puesto 2, ahora ha funcionado. Eso es el simple tanteo. Hay que inventar un número y hay que ver que funciona. Bien, nuestra ecuación queda así. Yo le he puesto en vez del 1, 4 y en vez del 1 imaginario, 2. Con esos dos números se igualan. Pero ¿cómo sé que realmente es igual? Con esta tablita. Esta tablita me ayuda a organizar a los elementos antes de la reacción y después de la reacción química. Esta E significa elemento, ¿ya? Está abreviado. ¿Qué elementos tenemos en nuestra ecuación? Tenemos al sodio y tenemos al oxígeno, no hay más. Antes de la flecha están el sodio y el oxígeno. Después de la flecha el sodio y el oxígeno, no hay más, solo son estos dos. Bien. Ahora, este R significa reactivo. Los reactivos son los que están antes de la flecha. Y esta P significa producto. Los productos son los que están después de la flecha. Ahora tenemos que tener las mismas cantidades. Por eso multiplico como en matemática. 4. Este 4 debe multiplicar a este 1. 4 por 1, 4. Aquí he puesto el 4. Antes de la flecha para el sodio. Ahora voy a ir, después de la flecha, voy a buscar al sodio. Aquí está el sodio. Y voy a multiplicar 2 por 2, también había sido 4. Entonces el sodio está ok, está igualado. Hay la misma cantidad de sodios antes de la flecha y hay la misma cantidad de sodios después de la flecha. Como ya está igualado el sodio, voy a ir al oxígeno. Primero antes de la flecha. 1 por 2 es este 2. Ahora después de la flecha, busco al oxígeno. Aquí está, con un 1 imaginario. 1 por 2, 2. Y el oxígeno también está igualado. Eso quiere decir que he tanteado bien, he hecho bien. Estos dos pasos que estoy haciendo aquí, que estoy haciendo a detalle, son borradores. ¿Cómo se debe escribir el limpio? El limpio quedaría así. Los unos imaginarios no se escriben, se sobreentienden. Pero a partir del 2, ustedes ya deben de escribir el número. Y ahí ha terminado el ejercicio número 1. Gracias, jóvenes. Práctica número 1 de reacciones de combinación para cuarto de secundaria.
Nuestro primer ejercicio dice sodio más oxígeno y se debe completar la ecuación química. Como nuestro primer paso es completar la ecuación química, tenemos que fijarnos qué tipo de ecuación es. Dice, es una reacción de combinación. La palabra combinación a nosotros nos da a entender que se deben juntar, que deben estar pegaditos, juntitos, mas no separados. Separados no, porque combinarse es juntarse. Es decir, este sodio y este oxígeno deben estar juntos. Bien, antes de hacer el limpio aquí, voy a hacer el borrador. ¿Ya? Tenemos al sodio, que me ha dado el ejercicio, y también escribo al oxígeno, que me ha dado el ejercicio. ¿Por qué he escrito primero al sodio? ¿Por qué no he puesto primero al oxígeno? Porque es ley de la química, nunca va a cambiar. Primero se escribe al elemento electropositivo, quiere decir al que tiene el número de oxidación positiva. En este caso, el sodio vale más 1. Luego, dice, se escribe al oxígeno. ¿Por qué? Porque el oxígeno tiene número de oxidación negativa. El oxígeno entonces es un elemento electronegativo. ¿Qué va a pasar? Estos dos al juntarse, al combinarse, intercambian sus números de oxidación. El 1 que está aquí positivo es este 1, sin su signo. El 2 que está aquí arriba del oxígeno es este 2, pero sin su signo. Intercambian sus números de oxidación. ¿Y qué va a pasar? Se juntan, se combinan, intercambian y hay un momento en que se estabilizan. Y esta estabilidad nosotros la vamos a escribir aquí, lo que les estoy diciendo, lo que nosotros llamamos en limpio. Esto que hemos hecho en este cuadrito es un borrador. Ustedes ya deberían saber hacer eso en sus cabezas. Pero si todavía no saben, lo hacen a un costadito de la hoja como yo he hecho. ¿Para qué? Para no olvidarse que se intercambia, que hay un uno imaginario, etc. Bien, ahora aquí está en limpio. Esta parte antes de la flecha se llama reactivos y la parte después de la flecha se llama productos. Bien, estos dos elementos se han combinado, están juntos, han intercambiado sus números de oxidación y nos da esto. Ese es el resultado. Bien, pero este ejercicio no acaba aquí, tiene un segundo paso. El segundo paso de este ejercicio dice igualar la ecuación química. Se debe igualar. Antes de igualar, aquí, como estamos haciendo paso por paso el ejercicio, se los he puesto unos unos que son imaginarios. No me he inventado, son imaginarios. Delante de este sodio hay un 1 imaginario, es este 1, es imaginario. Después, aquí hay un subíndice 1 imaginario. Para el oxígeno, 1 imaginario. Ya no, este 2 ya no puede ser imaginario porque ya se puede escribir. Solo el 1 se sobreentiende, por eso decimos imaginario. Delante del óxido del sodio también tenemos a este 1 imaginario. El sodio ya no, porque ha intercambiado con el oxígeno, tiene 2, pero el oxígeno tiene 1, porque ha intercambiado con el sodio. Ese es imaginario, no se escribe, el 1 no se escribe. Bien, continuamos. Para igualar esta ecuación química, se lo debe de hacer por un método que le vamos a llamar el método del simple tanteo. ¿Cómo es simple tanteo? Si ustedes no tienen un instrumento de medida y van a comprar algo, le dicen, vendeme 1 libra de azúcar, pero la señora que les va a vender no tiene para medir 1 libra de azúcar. Y les va a dar medidito 1,5 vasos. Eso es 1 libra de azúcar para la señora. ¿Es cabalito? No. Le va a echar un poquito más y luego se va a arrepentir de darles mucho, lo va a sacar un poquito y tanteando 1 libra les va a entregar en la bolsita. Eso es tantear, es ver un poquito más, un poquito menos. Yo he visto así, he hecho el tanteo.
Este 4 tal vez no funcionaba, tal vez funcionaba con el 2. Aquí tal vez al hacer primero he puesto 3. No ha funcionado, pero ahora le he puesto 2 y ahora ha funcionado. Eso es el simple canteo. Hay que inventar un número y hay que ver que funcione. Bien. Nuestra ecuación queda así. Yo le he puesto en vez del 1, 4 y en vez del 1 imaginario, 2. Con esos dos números se igualan. Pero ¿cómo sé que realmente es igual? Con esta tablita. Esta tablita me ayuda a organizar a los elementos antes de la reacción y después de la reacción química. Esta E significa elemento, ¿ya? Está abreviado. ¿Qué elementos tenemos en nuestra ecuación? Tenemos al sodio y tenemos al oxígeno, no hay más. Antes de la flecha están el sodio y el oxígeno. Después de la flecha el sodio y el oxígeno, no hay más, solo son estos dos. Bien. Ahora, este R significa reactivo. Los reactivos son los que están antes de la flecha. Y esta P significa producto. Los productos son los que están después de la flecha. Ahora tenemos que tener las mismas cantidades. Por eso multiplico como en matemática. 4. Este 4 debe multiplicar a este 1. 4 por 1, 4. Aquí he puesto el 4. Antes de la flecha para el sodio. Ahora voy a ir, después de la flecha, voy a buscar al sodio. Aquí está el sodio. Y voy a multiplicar. 2 por 2 también había sido 4. Entonces el sodio está ok, está igualado. Hay la misma cantidad de sodios antes de la flecha y hay la misma cantidad de sodios después de la flecha. Como ya está igualado el sodio, voy a ir al oxígeno. Primero antes de la flecha. 1 por 2 es este 2. Ahora después de la flecha, busco al oxígeno. Aquí está, con un 1 imaginario. 1 por 2, 2. Y el oxígeno también está igualado. Eso quiere decir que he tanteado bien, he hecho bien. Estos dos pasos que estoy haciendo aquí, que estoy haciendo a detalle, son borradores. ¿Cómo se debe escribir el limpio? El limpio quedaría así. Los unos imaginarios no se escriben, se sobreentienden. Pero a partir del 2, ustedes ya deben de escribir el número. Y ahí ha terminado el ejercicio número 1. Gracias por venir. Práctica número 1 de reacciones de combinación para cuarto de secundaria. Nuestro primer ejercicio dice sodio más oxígeno y se debe completar la ecuación química. Como nuestro primer paso es completar la ecuación química, tenemos que fijarnos qué tipo de ecuación es. Dice, es una reacción de combinación. La palabra combinación a nosotros nos da a entender que se deben juntar, que deben estar pegaditos, juntitos, mas no separados. Separados no, porque combinarse es juntarse. Es decir, este sodio y este oxígeno deben estar juntos. Bien, antes de hacer el limpio aquí, voy a hacer el borrador. ¿Ya? Tenemos al sodio, que me ha dado el ejercicio, y también escribo al oxígeno, que me ha dado el ejercicio. ¿Por qué he escrito primero al sodio? ¿Por qué no he puesto primero al oxígeno? Porque es ley de la química, nunca va a cambiar. Primero se escribe al elemento electropositivo, quiere decir al que tiene el número de oxidación positiva. En este caso, el sodio vale más 1. Luego, dice, se escribe al oxígeno. ¿Por qué? Porque el oxígeno tiene número de oxidación negativa. El oxígeno entonces es un elemento electronegativo. ¿Qué va a pasar? Estos dos al juntarse, al combinarse, intercambian sus números de oxidación. El 1 que está aquí positivo es este 1, sin su signo. El 2 que está aquí arriba del oxígeno es este 2, pero sin su signo. Intercambian sus números de oxidación. ¿Y qué va a pasar? Se juntan, se combinan, intercambian
y hay un momento en que se estabilizan. Y esta estabilidad nosotros la vamos a escribir aquí, lo que les estoy diciendo, lo que nosotros llamamos en limpio. Esto que hemos hecho en este cuadrito es un borrador. Ustedes ya deberían saber hacer eso en sus cabezas, pero si todavía no saben, lo hacen a un costadito de la hoja como yo he hecho. ¿Para qué? Para no olvidarse que se intercambia, que hay un uno imaginario, etc. Bien, ahora aquí está en limpio. Esta parte antes de la flecha se llama reactivos y la parte después de la flecha se llama productos. Bien, estos dos elementos se han combinado, están juntos, han intercambiado sus números de oxidación y nos da esto. Ese es el resultado. Bien, pero este ejercicio no acaba aquí, tiene un segundo paso. El segundo paso de este ejercicio dice igualar la ecuación química. Se debe igualar. Antes de igualar, aquí, como estamos haciendo paso por paso el ejercicio, se los he puesto unos unos que son imaginarios. No me he inventado, son imaginarios. Delante de este sodio hay un 1 imaginario, es este 1, es imaginario. Después, aquí hay un subíndice 1 imaginario. Para el oxígeno, 1 imaginario. Ya no, este 2 ya no puede ser imaginario porque ya se puede escribir. Solo el 1 se sobreentiende, por eso decimos imaginario. Delante del óxido del sodio también tenemos a este 1 imaginario. El sodio ya no, porque ha intercambiado con el oxígeno, tiene 2, pero el oxígeno tiene 1, porque ha intercambiado con el sodio. Ese es imaginario, no se escribe, el 1 no se escribe. Bien, continuamos. Para igualar esta ecuación química, se lo debe de hacer por un método, que le vamos a llamar el método del simple tanteo. ¿Cómo es simple tanteo? Si ustedes no tienen un instrumento de medida y van a comprar algo, le dicen, vendeme 1 libra de azúcar, pero la señora que les va a vender no tiene para medir 1 libra de azúcar. Y les va a dar medidito 1,5 vasos. Eso es 1 libra de azúcar para la señora. ¿Es cabalito? No. Le va a echar un poquito más y luego se va a arrepentir de darles mucho, lo va a sacar un poquito y tanteando 1 libra les va a entregar en la bolsita. Eso es tantear, es ver un poquito más, un poquito menos. Yo he visto así, he hecho el tanteo. Este 4 tal vez no funcionaba, tal vez funcionaba con el 2. Aquí tal vez al hacer primero he puesto 3, no ha funcionado, pero ahora le he puesto 2 y ahora ha funcionado. Eso es el simple tanteo. Hay que inventar un número y hay que ver que funciona. Bien, nuestra ecuación queda así. Yo le he puesto en vez del 1, 4 y en vez del 1 imaginario, 2. Con esos dos números se igualan. Pero ¿cómo sé que realmente es igual? Con esta tablita. Esta tablita me ayuda a organizar a los elementos antes de la reacción y después de la reacción química. Esta E significa elemento, ¿ya? Está abreviado. ¿Qué elementos tenemos en nuestra ecuación? Tenemos al sodio y tenemos al oxígeno, no hay más. Antes de la flecha están el sodio y el oxígeno. Después de la flecha el sodio y el oxígeno, no hay más, solo son estos dos. Bien. Ahora, este R significa reactivo. Los reactivos son los que están antes de la flecha. Y esta P significa producto. Los productos son los que están después de la flecha. Ahora tenemos que tener las mismas cantidades. Por eso multiplico como en matemática. 4. Este 4 debe multiplicar a este 1. 4 por 1, 4. Aquí he puesto el 4. Antes de la flecha para el sodio. Ahora voy a ir, después de la flecha, voy a buscar al sodio. Aquí está el sodio. Y voy a multiplicar. 2 por 2 también había sido 4. Entonces el sodio está ok, está igualado. Hay la misma cantidad de sodios antes de la flecha y hay la misma cantidad de sodios después de la flecha. Como ya está igualado el sodio, voy a ir al oxígeno.
Primero antes de la flecha. 1 por 2 es este 2. Ahora después de la flecha, busco al oxígeno. Aquí está, con un 1 imaginario. 1 por 2, 2. Y el oxígeno también está igualado. Eso quiere decir que he tanteado bien, he hecho bien. Estos dos pasos que estoy haciendo aquí, que estoy haciendo a detalle, son borradores. ¿Cómo se debe escribir el limpio? El limpio quedaría así. Los unos imaginarios no se escriben, se sobreentienden, pero a partir del 2 ustedes ya deben de escribir el número. Y ahí ha terminado el ejercicio número 1. Gracias por venir.